La Dirección de Difusión de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta Resumen Universitario, una síntesis de las principales actividades realizadas hoy en nuestra máxima casa de estudios. ¿Qué pasa en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez? Entre las muchas actividades que se desarrollan en el seno de nuestra institución, hoy se dictó una interesante conferencia en el Instituto de Ingeniería y Arquitectura y correspondió al maestro José Meraz, de la Dirección de Capacitación y Mejoramiento Profesional del Magisterio. Correspondió exponer particulares puntos de vista en torno a la actual situación económica de México. El profesor José Meraz emitió su opinión y respondió a las preguntas formuladas por los universitarios, que mostraron su interés y su preocupación por lo que acontece en nuestro país y que en estos momentos ha provocado una serie de manifestaciones que en ocasiones se contradicen entre sí. Por una parte, se asegura que con la primera devaluación sufrida este año se pretendió frenar la especulación, pero lo único que se consiguió, dicen, es hacer más grande la herida. Y entre elevadísimas ventas de petróleo y menciones de cifras estratosféricas, vemos cómo México entra a una nueva etapa que, ante la indiferencia criminal de muchos, la inmensa mayoría de los mexicanos apoya la nueva política gubernamental. Escuchemos pues el particular punto de vista del profesor José Meraz, conferencista de hoy en el Instituto de Ingeniería y Arquitectura. El 1 de enero al 16 de febrero se considera que de México salieron más de 10,000 millones de dólares. Eso se considera que salió. Y resulta que en el ciclo anterior, en el año anterior, en el 81, se considera que por ventas de petróleo entraron aproximadamente 12,000 millones de dólares. Es decir, lo que nos estaba entrando de divisas estaba saliendo también del país, estaba saliendo. Entonces fue cuando el gobierno se ve obligado a decretar una devaluación, buscando de esa forma. Bueno, fueron las causas más, otras causas más. Yo no voy a ser muy parco en esto. Se decreta la devaluación buscando de esa forma frenar la especulación que se estaba haciendo con los dólares, es decir, buscar la salida de dólares, que en vez de que se fueran a otros países, que se quedaran aquí en México a producir. Sin embargo, para sorpresa del gobierno, esa especulación no aminoró, sino que se mantuvo. Esa especulación continuó y nosotros más o menos un mes duramos en el letargo y seguimos comprando en el exterior. Se considera que en la primera semana de agosto, nada más en la primera semana de agosto salieron 5,000 millones de dólares al exterior. Y esas compras masivas de dólares son las que obligan de nuevo al Estado, por la quiebra que tenía, obligan al Estado de nuevo a dictaminar otra devaluación más. Incluso pues cuando se ensaya el dólar preferencial y el dólar libre, ya acosado por esa salida inmensa de dólares que existían. Parece ser que López Portillo, después de la segunda devaluación, es cuando encomienda a un equipo de especialistas un estudio sobre la nacionalización de la banca, las consecuencias que tendrá nacionalizarla, las consecuencias que tendrá no nacionalizarla, qué es lo que puede seguir en el país si se sigue manteniendo esa libertad cambiaria que ya estaba siendo desastrosa. Parece ser que López Portillo tomó la determinación los últimos días antes de dar su informe de gobierno, es decir, los últimos días de agosto, de efectuar esa nacionalización y preparar el aparato jurídico que la hiciera posible. Y la madrugada del día que iba a dar su informe, reúne a su gabinete y les lee los dos decretos y les comunica su decisión, no para discutirla, sino para que se enteren y la respalden con su rúbrica. Así se hace. Parece ser que la única persona que se opuso fue nuestro secretario de Hacienda, Silva Herzog, y inmediatamente renuncia, y parece ser que López Portillo no le acepta esa renuncia y lo mantiene ahí en el lugar, en el lugar. Cuando López Portillo se dirigía a la Cámara a rendir su sexto informe de gobierno, al mismo tiempo los soldados se iban a cuidar los bancos para que nada pasara. Y de sorpresa nos llega a todos ese aviso de la nacionalización. No sé si algunos de ustedes estuvieron escuchando el informe. A mí en lo personal, cuando lo oí, como que pensé que me había equivocado, que no había oído bien, porque en realidad fue una medida inaudita
Como dijo un comentarista del 1+1, en agosto surgieron miles de rumores, pero nunca hubo uno en el sentido de que la banca iba a ser nacionalizada. Es decir, a todo el mundo los tomó por sorpresa. Justo es decirlo, fue un acto del Estado ejecutado en una forma eficiente, en una muy buena forma, una forma organizada. Porque al día siguiente, cuando se reanudaron labores en los bancos, todos los teléfonos de todos los bancos del país estaban cortados, que no hubiera comunicación entre sí, procurando que no fueran a existir salidas o algunos negocios turbios que se hubieran hecho que no se fueran a tapar, algo así de esto, ¿verdad? Entonces, sin embargo, ¿verdad? Lo importante es por qué fue que se adoptó esa medida de nacionalización. Si nosotros entendemos cuál es la ideología que anima al aparato que nos gobierna, al Estado, debemos de interpretar que de ninguna forma es una ideología izquierdista. Es decir, López Portillo no lo anima ninguna ideología de izquierda, sino por el contrario, siempre lo estuvo animando una ideología de derecha. Y por supuesto, ¿verdad? Cuando yo hablo de que es una revitalización de la nación, es una revitalización del sistema capitalista. Es una revitalización del sistema capitalista definitivamente. Definitivamente así es, porque esa medida, con todo y lo que dicen los exagerados de derecha que nos lleva al socialismo y que es una medida que es la estatización de la banca y otras cosas, no es así, porque si no se hubiera nacionalizado la banca, si hubieran seguido saliendo dólares del país en esa forma tan espantosa como estaban saliendo, si a la gente cada vez su salario estuviera siendo más y más deteriorado, si la clase media incluso, ya no digamos la clase baja, porque esa definitivamente estaba ajena, estaba muy lejos de poseer casa, de poseer algunos bienes, si los créditos pues estaban orientando directamente a la especulación y a los grandes industriales, si así hubiera seguido, los estallamientos sociales aquí en nuestro país no estarían muy lejanos. Es más, en algunas partes del país, sobre todo en el sur, ya las tensiones sociales empezaban a aflorar. Es decir, cuando López Portillo toma esa medida, por supuesto, y yo ahorita lo decía, ¿verdad? Y por eso no se le puede comparar con Cárdenas, no lo hace porque él quisiera beneficiar directamente al pueblo de México, sino lo hace acosado por la crisis económica que estaba viviendo nuestro país, y lo hace como una forma de supervivencia del sistema. Claro que sí, así fue, o yo en lo personal al menos así lo entiendo. ¿Por qué razón? Aquí el líder de la Cámara de Comercio, no sé si ustedes se dieron cuenta en declaraciones que externó en el Diario de Juárez, cuando se le preguntó que si se apoyaría ese paro loco empresarial que iban a hacer para protestar en contra de la nacionalización, y este señor más o menos dijo así: sería estúpido que lo hiciéramos, y manejó esa palabra, sería estúpido que lo hiciéramos, pues ahora vamos a obtener créditos más baratos, los créditos que ya teníamos contratados nos los rebajaron 5 puntos, ahora la gente ya tiene posibilidad de comprar casas porque bajaron el interés para obtener casas, y ahora se va a revitalizar la industria de la construcción y nosotros vamos a vender. Entonces, esta situación, por supuesto, ¿verdad?, que está beneficiando a la burguesía, pero sin embargo es ahí donde entra la coyuntura actual, las acciones del pueblo en la búsqueda porque no solo benefician a la burguesía, sino porque se extiendan al beneficio también de la nación, que de hecho sí va a existir, manejando los mismos conceptos de López Portillo. De hecho ese beneficio para nosotros sí va a existir, cuando menos por la generación de empleos. Había muchas industrias que ya no podían trabajar porque no tenían créditos, ahora hay posibilidades de que se les dé, y que se les dé créditos baratos. Había gente que definitivamente sentía como inalcanzable tener una vivienda, porque los créditos estaban por las nubes. Ahora de nuevo hay posibilidad de que la gente tenga vivienda, de que la industria de la construcción pues otra vez empiece a funcionar, que empiece a trabajar. Muchas industrias no conseguían dólares para comprar bienes de capital. Ahora hay la posibilidad, los bienes de capital, entre paréntesis, ¿verdad?, son aquellos que sirven para producir o que apoyan la producción. Ahora hay la posibilidad de que esos bienes de capital se consuman de nuevo en el país. Es decir, de hecho, esto pues está siendo una medida de supervivencia del sistema. Es decir, esto nos permite dar un poco más, esto nos permite seguir avanzando un poco más, y que el debacle que pudiéramos haber tenido como sociedad, el estallamiento social, que se aleje un poco más de nuestra perspectiva. Es decir, podemos aguantar, quién sabe cuánto, ¿verdad?, quizás una década, quizás 2 décadas, podemos aguantar más dentro de este tipo de sociedad que tenemos. Por eso ahora los partidos de izquierda se preocupan en ese sentido, que la nacionalización de la banca también traiga beneficios para el pueblo. Y hay condiciones, afortunadamente hay condiciones de sí hacerlo así, porque con todo y que son embrionarios, los núcleos izquierdistas en México ya empiezan a tener peso en el país. En estos momentos se puede considerar que hay un debate nacional
con el cual se pugna por lograr la estabilización que requiere el país para lograr el ambiente propicio para trabajar adecuadamente, producir y seguir avanzando. Y hay quien, como es el caso del profesor José Meraz, de la Dirección General de Capacitación y Mejoramiento Profesional del Magisterio, cree, considera y apoya que en estos momentos debemos estar a favor de toda acción que tienda a fortalecer la nacionalización de la banca y el control de cambios. Es la opinión en las aulas universitarias del conferencista José Meraz. Sin embargo, el peso izquierdista, el peso de la izquierda en México, los pocos núcleos que hay protestaron en contra de eso. Incluso Fidel Velázquez, líder de la CTM, lo declaró en El Día, en el periódico nacional. No es posible que el Estado retroceda y que esas acciones las devuelva a sus antiguos poseedores. Y ahorita está abierto pues un debate en todo el país en ese sentido. ¿Qué hacer con las propiedades de los bancos? Originalmente el decreto señala que todo, absolutamente todo, iba a pasar a poder del Estado. Sin embargo, les repito, hubo un retroceso inmediato y de nuevo hay un avance por la presión que el Estado tiene de las fuerzas sociales. Lo que ha quedado en claro pues es que esto, antes de tomar una determinación, la que sea, entre al debate público, que entre al debate nacional para que luego se decida. Ahorita precisamente es una de las cosas que nosotros debemos de apoyar, que no se devuelvan a sus antiguos poseedores, a sus antiguos poseedores y que incluso muchas de las empresas sean manejadas por los mismos trabajadores. Algunos dirán que van a fracasar, ¿verdad? Que van a quebrar. Sin embargo, ya hay que entender que estamos viviendo en otras épocas de más avance. Ya no estamos viviendo en las épocas de los 50, de los 60, donde no había organización, donde no había administración de los trabajadores. Esa es la situación, pues, que está abierto un debate público de qué hacer con ellas, pero en el texto del decreto dice que son del Estado también. Y en relación con el fondo del ahorro, ¿qué va a suceder? Y por lo que se refiere a las indemnizaciones, escuchemos. Porque a muchos burócratas, a muchos empleados, se les está imponiendo una cooperación y no se les está solicitando una cooperación. Yo en lo particular pienso que nosotros los trabajadores sí aceptaríamos cooperar, pero que se nos tratara bien, ¿verdad? Es decir, que se nos pidiera cooperar, no que se nos impusiera. O sea, pues los vestigios de antidemocracia ahí se están dando. No se sabe qué tan efectivo sea, porque todavía no se sabe a cuánto va a ascender la indemnización que se dé a los banqueros. Es decir, durante este mes de septiembre, octubre y quién sabe hasta cuándo más, peritos evaluadores de la Secretaría de Hacienda están haciendo su trabajo sobre todas las cosas que poseían los banqueros. Los banqueros del país, como ya es del conocimiento público, interpusieron el recurso de amparo ante un juez federal de la capital de la República, en tanto que en la ciudad de Monterrey se da entrada al estudio de un expediente por el mismo tenor, arguyendo inconstitucionalidad del decreto que nacionalizó la banca, al tiempo que se exponen argumentos parciales señalando violaciones a las garantías individuales agravadas con infracciones a diversas leyes secundarias. Todo en contra de actos del presidente de la República, buscando lograr la invalidez de dos decretos firmados por el jefe del Ejecutivo. ¿Es válida esta postura? En opinión del destacado maestro universitario doctor Ignacio Burgoa Orihuela, presidente de la Confederación Nacional de Colegios de Abogados y del Instituto de Amparo, los juicios de amparo que presentan los exbanqueros contra la expropiación de la banca resultarán improcedentes e inútiles después de que el Congreso de la Unión apruebe la adición al artículo 28 constitucional referente a la actividad de la banca y el crédito. Y a su vez, el profesor José Meraz asienta que el pretendido amparo no tendrá eco. Escuchemos. Y no me iba a referir yo al artículo 28 de la Constitución. Señala que el Estado tiene todas las atribuciones para el manejo económico en beneficio de la nación. Entonces, en función de ello, ¿verdad? Ese amparo puede no proceder. Incluso yo en lo personal pienso que es una medida desesperada de los banqueros, que definitivamente no va a tener mayor eco. No va a tener mayor eco porque se está viendo definitivamente que fue aplastante el apoyo que se dio a la nacionalización. Fue aplastante. Si alguno de ustedes vio el informe por televisión, los que aplaudían más rabiosamente era la gente del PESUM, por ejemplo, esa medida.
O sea, por primera vez el Estado satisface a las fuerzas de izquierda. Lógico, ¿verdad? El PRI le tiene que dar todo su apoyo, la CTM le está dando su apoyo. Entonces, es una medida que ha aglutinado un apoyo social enorme en el país. Entonces, eso no pasará más que ser alguna medida desesperada, algunas patadas de ahogado, diríamos, por parte de los banqueros. Por otro lado, jurídicamente, incluso políticamente, la expropiación de la banca fue a un acto incólume, podemos decir. O sea, el Estado no violó absolutamente ninguna norma, y por otra parte era necesario para la misma economía del país, y por otra parte tuvo un apoyo político enorme. Entonces no es posible que eso prospere. Bueno, eso creo yo, que no es posible que prospere o que tenga mayor efecto. El amparo más o menos quiere decir esto: es la protección jurídica al individuo por los abusos de la nación, del Estado, perdón, por los abusos del Estado en contra de él, y en función de ello es que los banqueros solicitan ese amparo, pero lo más seguro es pues que no prospere grandemente. Profundamente complacidos por el favor de su atención. Muchas gracias por acompañarnos noche a noche, como esta noche.